El 13 de julio del 2004, mientras se prestaba a viajar a Filipinas, es detenido en el Aeropuerto Internacional de Narita el ex campeón mundial de ajedrez, el estadounidense Bobby Fischer, por intentar usar un pasaporte revocado por los Estados Unidos, ya que este país tenía dictada contra él una orden de busca y captura cuando participó en un torneo contra su viejo rival Boris Spassky en 1992 en la antigua Yugoslavia, desobedeciendo así la prohibición de viajar a dicho país. El mismo día de su detención fue confinado inmediatamente en el centro de detención de inmigrantes de Ushiku, en la prefectura de Ibaraki, razón por la cual la abogada de Fischer, Masako Suzuki, señaló la velocidad inusual del proceso y le dio la impresión de que el gobierno japonés estaba recibiendo alguna forma de presión. Luego de permanecer 8 meses detenido en dicho centro, el 24 de marzo del 2005, y luego de arduas gestiones, Bobby Fischer abandona Japón rumbo a Islandia, su nuevo país de adopción, lo que le permitió eludir a la justicia de su país. No estaré en libertad hasta que no abandone Japón, dijo Fischer, antes de añadir que su estancia en ese centro para inmigrantes no fue una detención, sino un secuestro. Bienvenidos al podcast Hola Japón. El programa donde hablamos sobre Japón, su cultura y la vida de sus habitantes. Japón, como todo lugar, tiene sus luces y sus sombras. Te invito a que juntos lo descubramos. Hola amigos, muy buenas, mi nombre es Roberto Watanabe. Hoy es 24 de marzo del 2025 y ya estamos oficialmente en primavera en Japón. Y aquí, en casa, ya nos alistamos para apreciar el florecimiento del sakura. Y un día como hoy, hace 20 años atrás, Bobby Fischer abandona Japón, logrando viajar a Islandia con pasaporte islandés luego de permanecer detenido 8 meses en el centro de detención de inmigrantes de Ushiku. En Japón, además del centro de detención de Ushiku en la prefectura de Ibaraki, hay otros 16 centros más de detención de inmigrantes en situación de permanencia ilegal, ya que no tienen un estatus de residencia legal o que no ha sido renovado, y a quienes se les ha ordenado abandonar el país y no quieren hacerlo por varios motivos. Entre ellos, por temor a ser perseguidos por sus creencias políticas, religiosas o de identidad sexual y ser asesinados en su país de origen. En este episodio vamos a entrevistar a una de estas personas que estuvo detenido en Ushiku. Ella es la china, de nacionalidad peruana, quien nos contará su experiencia en dicho centro de detención y que junto al testimonio de otros detenidos más sirvió para la elaboración de un documental cinematográfico llamado Ushiku, ganadora de varios premios internacionales. Cuarto episodio de la tercera temporada. Ushiku. El silencio roto. La ciudad de Ushiku se encuentra ubicado en la prefectura de Ibaraki. En Ushiku está la estatua de Buda o Daibutsu más grande de Japón y uno de los más grandes del mundo. Tiene una altura total de 120 metros, contando desde la base del pedestal de 20 metros. Es más grande que la Estatua de la Libertad de Nueva York. En Ushiku también se encuentra un lugar llamado Chateau Kamiya, que es un edificio que es pionera en la elaboración del vino en Japón desde 1901. Es llamado el Castillo de Ushiku. En esta ciudad de Ibaraki también se encuentra una laguna llamada Ushikonuma, que según leyendas es el lugar de nacimiento y donde habita la criatura Kappa, un personaje demoníaco del folclore japonés. Al costado de esta laguna está el parque sagrado llamado también Ushikonuma, un lugar precioso para apreciar la floración del cerezo cuando uno camina por las instalaciones del cementerio. Pero en Ushiku también se encuentra uno de los 17 centros de detención para inmigrantes en Japón. Tal vez el más famoso a nivel mundial por la difusión de un documental llamado Ushiku, donde se muestra el testimonio de varios detenidos en ese centro de reclusión. Entre ellos, uno de nacionalidad peruana, a quien conocí cuando frecuentaba discotecas latinas en Nagoya. Con ella me encontré en Sakae, un barrio de Nagoya, y conversamos una noche.
Escuchemos la entrevista a la china y su experiencia en ese centro de detención. Hola China, ¿cómo estás? Hola, Roberto. ¿Cuánto tiempo que nos volvemos a encontrar? Bueno, soy la china efectivamente, pero mi nombre es Naomi Caro y un gusto de verdad conversar contigo. Dime China, ¿quién eres China? Bueno, yo soy una persona trans, soy travesti. Nací, como tú sabes, masculino hombre, pero creciendo en la adolescencia me di cuenta que para mí fue una mala noticia, porque de entre comillas yo quería ser alguien normal en ese momento, pero después comprendí con los años que yo soy normal y que nací femenina con el corazón de una mujer, pero en el cuerpo de un hombre. ¿Y cómo llegaste a Japón, China? Cuéntame esa experiencia. Bueno, es una linda historia, aunque es un poco traviesa también. Bueno, fue por unos amigos que sí son descendientes de japonés y fueron ellos dos hermanos que quisieron ayudarme en ese momento que yo pasaba dificultades en Perú, económicas y sin futuro, porque tenía pues 17, 18, 19 años cuando me vengo a Japón y fueron ellos que me ayudaron a la travesía de venirme a Japón para mejorar económicamente. 17, 18 años, eras una jovencita. Sí, muy joven y con los problemas de homosexualismo que había en la familia porque un poco como que no me querían aceptar, entonces no veía el futuro, un futuro claro, así que sin pensarlo dos veces con ese ofrecimiento me decidí venir a Japón sin saber nada, en realidad nada, absolutamente nada de Japón. Y bueno, si no tenías ningún tipo de estatus legal, ¿cómo hiciste para mantenerte aquí en Japón? A ver, cuéntame esa historia, si se puede saber, ¿no? Bueno, sí, como te repito, me invitaron a venir y yo llego como turista, me quedo los 3 meses de turista, pero como precisaban de mucha mano de obra acá en Japón en esos momentos, mis amigos me dicen, mejor quédate porque vamos a tramitar una visa especial, la cual no se dio nunca, y tuve que quedarme ilegal porque ya empecé a trabajar, ganaba un buen sueldo y como que la historia de mi vida fue cambiando, mejorando y fue algo que me gustó. ¿Llegaste en qué año más o menos, China? Yo llegué en mayo de 1994. Claro, en esos momentos todavía las personas que venían como turista y permanecían más de los 3 meses de permanencia tenían la posibilidad de trabajar. Ahora eso está un poco difícil. Y bueno, ¿cómo hiciste? ¿Seguiste trabajando? ¿Y qué pasó al final? Cuéntame. Bueno, en esa época no había problemas sobre la documentación y bueno, en ese momento también a lo que yo pienso ahora, Japón no hacía tantos problemas, se hacía de la vista gorda, se hacían los ciegos, porque ellos le convenía la mano extranjera, porque los japoneses no hacían el trabajo que hacíamos nosotros y era muy bien pagada la mano de obra peruana sobre todo, ¿no? Y fue así como pensé que no había problemas y me quedé. Te detuvieron. Cuéntame eso, por favor. Bueno, yo regreso a Japón en el 2005. Lo que comenté anteriormente fue mi primer viaje. En el segundo viaje regreso a Japón en el 2005 y sí, hice una picardía peruana. Yo sé que estuvo mal, pero yo no soy descendiente japonés. Era muy difícil acceder a la visa y bueno, compré un pasaporte, falleció un amigo mío y la familia me vendió el pasaporte y con ese pasaporte pude volver a entrar a Japón y fue después de muchos años que me detienen a mí y me descubren el delito que yo había cometido. ¿Te detuvieron aquí en la ciudad de Nagoya? Y si fue así, ¿cómo apareciste en Ibaraki? Sí, me detienen acá en la ciudad de Nagoya. Para ese tiempo ya había trabajado mucho, tenía un negocio propio y bueno, fue la detención que me quitaron todo porque no tenía en regla los documentos y fue un momento muy difícil. Fue muy difícil porque ellos querían deportación y yo no quería ser deportada.
y pensé que podía arreglar las cosas, pero fue muy duro, ¿no? Fue muy duro porque me hicieron 3 juicios, yo tuve que afrontar 3 juicios, fui a prisión, luego fui a inmigraciones. Fui a inmigraciones en Nagoya porque me correspondía, porque yo viví toda la vida acá en Nagoya. Estuve 10 meses y luego que cumplí los 10 meses me mandaron a Ibaraki, ¿no? Y yo estuve en Ibaraki prácticamente 3 años y en total se cumplieron 6 años de detención. 3 años en Ibaraki más los 3 años en Nagoya, ¿sí? ¿Así? ¿O me equivoco? Sí. Entonces prácticamente fueron 6 años de tu vida preso. Sí. Bueno, como les estaba comentando anteriormente, ¿no? O sea, yo sé de ella porque ella, bueno, la conozco tiempo, ¿no? A veces frecuentábamos en algunos centros de esparcimiento, unas discotecas latinas que hay por acá, y ella, Naomi, con su grupo de amigas formaban un grupo muy entusiasta. Supe nuevamente de ti a través de ese documental llamado Ushiku. Cuéntame, ¿cómo este productor americano se logra comunicar con las personas que estaban presas en Ushiku y cómo se contacta contigo? Porque es un centro penitenciario donde no pueden entrar cámaras, ni filmadoras, ni grabadoras, ni nada. A ver, cuéntame eso, por favor. Perdón, es un centro de detención de inmigraciones. Okay. Ushiku. Entonces, sí, estuve detenida por este tiempo, 3 años más o menos, y cuando de verdad no sabía, pensaba de que estaba en un hueco y oscuro sin salida, porque fue muy horrible estar detenida ahí, y con la esperanza siempre de salir, pero yo creo que ya iba a declinar sobre esa, para quedarme aquí en Japón. Llega en esos momentos a mi vida, yo pienso que es como un ángel, porque él llega de visita y me dice: quiero conversar contigo, te quiero conocer. Y bueno, me comenzó a preguntar muchas cosas dentro de ello, cómo yo vivía dentro de esa detención. Y fue así que le comencé a contar todas las cosas que pasábamos el día a día ahí adentro, que había... Disculpa, te interrumpo un ratito. Mira, nos estamos refiriendo a una persona. Esta persona se llama Thomas Ash. Es un productor americano que estudió cinematografía y todas esas cosas, y él participaba como voluntario en un grupo japonés, porque estuvo aquí en Japón viviendo, y es a través de ese voluntariado que hace, que se dirige a la cárcel Uchiko, preocupado por la situación de muchos internos. Es así como conoce a nuestra amiga la China. Un ángel, dices, ¿no? Sí, y fue quien me brindó su ayuda y un poco su protección, y sin yo saber, él ya había empezado a grabar un documental sobre los detenidos y sobre el centro de Ushiku, el centro de detenciones de Ushiku. Y fue así como empieza la historia de la película. Discúlpame, China, pero tú sabías que él te estaba grabando, ¿sí? No, para nada. Yo no sabía que él ya había empezado las grabaciones de la película y todo lo que sale ahí es, o sea, ni estudiado ni actuado, no es la verdad. ¿Y tú tienes idea de cómo pudo haber metido a un centro penitenciario japonés cámara o grabadora? Bueno, en ese momento yo estaba pero confundida con mis problemas, triste y etcétera. O sea, no me daba cuenta si él venía bien vestido o mal vestido. O sea, no podía, imagínate, no podía descifrar eso. Pero después, cuando yo logro salir, fue donde me doy cuenta y él me enseña unos videos y donde yo estaba en el video y decía, ¿qué? Me asusté, de verdad que me asusté. Y aparte yo había salido muy débil y con las energías bajas. Me asusté y dije, ¿qué? No entiendo, ¿cómo tú tienes estos videos míos y conversando contigo y etcétera? Entonces me comenzó a explicar, ¿te acuerdas que te dije que si tuviera una cámara al frente tuyo, lo que tú me estabas contando era verdad y que si estaba la cámara ibas a hablar? Y yo le dije que sí, entonces me tomé la palabra. Pero si tú deseas, no puede salir, esto lo cancelo. Solamente si tú me dices que sí puedo, yo sigo con el documental y te agrego. Y si no, te retiro. Ok, China, o sea, definitivamente él pidió tu aceptación para que salgas en ese documental, ¿no es así? Sí, exacto, así fue. Y no me podía contar y pedir en el momento porque habían... En el cuarto de visita habían cámaras, había micros, entonces no podíamos conversar sobre ese tema.
Thomas Ashe, este norteamericano que le estoy comentando, es un productor cinematográfico que ganó varios premios. Justamente a través de esta película Ushiko ganó un premio en Corea del Sur, el año 2021, a través de este documental Ushiko. Él conversó con 9 internos del penal Ushiko de Ibaraki-ken. Uno de ellos fue nuestra amiga la China. China, cuéntame qué cosa pasó en Ushiko. ¿Qué es lo más triste que tienes de memoria tu permanencia en Ushiko? Bueno, cuando yo llego a Ushiku, llegué con mucho temor, con mucho miedo, me sentía muy sola de verdad. Y enfrentar un nuevo lugar, nueva gente, nuevas personas que nos cuidan y etcétera. Cuando yo llego al lugar, a la sección donde me habían destinado, porque Ushiku es un centro grande y hay muchas personas detenidas de todos los países del mundo. Las personas que tienen problemas con la residencia acá en Japón. Yo entré y todo el mundo me miraba y yo miraba asustada a todo el mundo. Y por supuesto que habían caras, y por supuesto que me dieron la espalda y etcétera. El único que me recibió bien fue el compañero de habitación con el que yo China, disculpa, tú eres travesti. ¿Tuviste algún problema con respecto a tu identidad sexual frente a esos tipos que por primera vez en tu vida los conocías y estaban presos al igual que tú? A ver, sí, por supuesto que han habido problemas. Yo decidí ir a donde está la detención de hombres, porque ellos me preguntaron primero, ¿tú quieres ir a donde está el grupo de hombres? ¿Quieres ir al grupo de mujeres? ¿O quieres un cuarto sola? En un cuarto sola yo no iba a resistir. Porque yo tenía amigas travestis armadas que ellas no tenían opción y las han mandado al cuarto solo y es muy triste, es horrible, ¿entiendes? Entonces, no, definitivamente yo no quería estar en un cuarto solo. Y como yo, gracias a Dios, no tengo ninguna operación, o sea, de estética femenina, entonces pude ingresar a la sección de hombres, donde fue un poquito, entre comillas, mejor a tener un cuarto sola, ¿no? Entonces estaba acompañada, tuve amigos, pude desplayarme. Al principio no fue así, al principio como que hubo más del 50% que me rechazó. Pero gracias a Dios que mientras pasaron los días, fueron conociéndome y fueron apreciando a una persona que era educada y que tenía mucho que aportar. Y te digo que tenía mucho que aportar porque cuando yo entré ahí también vi caras de dolor, yo vi muertos en vida, personas muy tristes que yo sé, como que pasaban lo mismo que yo, pero creo que ellos estaban peor que yo. China, en este centro penitenciario de Ushiko, en Ibaraki, tú lo mencionaste, son bastantes inmigrantes, creo que son más de 200 las personas, hasta creo que un poco más, pero son de un poco más de 40 países distintos. El mismo Thomas Ashe, que es un norteamericano, ¿cómo te comunicabas con ellos? Sí, definitivamente en japonés, un poco de inglés y hasta con las señas, todo era válido. Por ejemplo, yo cuando empecé a hacer amigos, primero, como te vuelvo a repetir, llegué a un cuarto donde mi roomie era iraní, un joven iraní de 26 años y donde apenas llegué me cayó muy bien y nos hicimos amigos y yo empecé a realizar mis habilidades. Por ejemplo, yo cocinaba y para empezar la comida dentro del centro es paupérrima, es malísima y de verdad que es una ofensa para cualquier ser humano. Cuando dices que cocinabas, ¿qué implica eso? O sea, que tú tenías la posibilidad de utilizar, qué sé yo, tus propios ingredientes o que te lo traigan. ¿Cómo? Explícame un poco de eso. No, ahí no podemos traer muchas cosas porque de verdad que no nos aceptan meter cosas de afuera hacia adentro a los detenidos. Pero adentro sí hay un Konbini, Konbini, que es una tienda, donde podemos comprar algunas cositas. Y te digo que cocinaba porque a pesar de que no hay una cocina, a pesar de que no hay un refrigerador, me ingenié, soy inteligente, pero me ingenié de alguna manera cómo rehacer la comida, ¿no? Cómo reciclar la comida, porque la comida de verdad que era malísima y fría. Entonces, lo único que teníamos en el cuarto, que tienen todos los cuartos, es un poto, una terma para hacer agua para hervir agua. Es lo único que hay. Pues no tiene artefacto, no tiene nada más. Mira, es una situación muy difícil la de pasar allí en Ushiko. Ya me imagino yo, detenida
Me dices que solamente hay personas que permanecieron en Japón en forma ilegal y están detenidas. ¿Ahí no hay asesinos, no hay ladrones, no hay nada de eso? Sí, sí hay. Pero mayormente en el centro de inmigraciones están solamente están con problemas de la visa, de los documentos, ¿no? Ah, ok, ok. ¿Y tú frecuentabas con los otros internos? Aquellos que han cometido asesinatos. Sí, sí, sí. Yo conocía a muchos y cada uno me contó su historia diferente y sí, habían de todo. Te digo en el aspecto de que, por ejemplo, al principio no tenía amigos y me hacían un poco el hielo, por decirte, porque me veían que era diferente, porque me veían que era femenina. Pero vengo acá a recalcar que comencé a cocinar, a reciclar la comida mala y la comencé a hacer una comida más rica, ¿no? Una comida más, que por lo menos ellos digan, oye, está rico esto y lo coman con gusto. Y eso me alegró mucho y ahí empecé a tener amigos. Bueno, al margen de esto, bueno, ustedes amigos que nos están escuchando, China es una excelente cocinera. Sí, ella ha trabajado o mientras permanecía, bueno, antes de su detención en muchos restaurantes peruanos como cocinera. Inclusive ella misma me parece que tuvo en un momento dado de su vida un propio negocio. Así es. Y con esa experiencia yo pude sazonar la comida que estaba mala. Por ejemplo, había arroz y frío y sin sal. Y igual venían los pedazos para ¿cómo se llama? Para la ensalada, sin ningún sosu. Entonces comencé a cranear y, por ejemplo, las verduras yo las comencé a hacer en sopa, ¿no? Hice una sopa porque estaba el poto y como me imaginé, las puse a hervir. Había misoshiro y comencé a hacer hice una gran sopa y todo el mundo le encantó. El arroz lo comencé de vuelta a recocinar y pude hacer un rico arroz con pollo. Y te juro, y muchas personas me dicen, ¿cómo vas a hacer un arroz con pollo si no tienes nada? Pero en el combini yo vi unos chisguetitos de culantro que le dicen pacuchi acá. Y cuando vi, para mí era oro en ese momento. Lo compré kion, porque hay esos sachet. Sí, sí, sí. Y compré kion, compré pacuchi, que es el culantro, compré ajos y con eso hice mi aderezo, lo volví verde y los pedacitos de pollo que nos daban en el ovento los volví a sazonar con sal y pimienta y de verdad que me quedó un arroz con pollo fabuloso. Bueno, los amigos que saben un poco de Japón, o si no lo conocen, les voy a informar más o menos qué es. Un konbini es una tienda de convenience store. Bueno, es de convenience store se llama en realidad, pero aquí en Japón le dicen konbini. Es un lugar que por lo general está abierto las 24 horas del día, donde tú puedes ir y comprar lo que te ocurra. Venden a veces casi de todo. Sí. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si estás preso y te vas al konbini a comprar, ¿cómo te agenciabas de los recursos económicos, China? Bueno, no íbamos a comprar. El konbini llegaba adentro. Sí, traían todos los productos o hacíamos una lista porque ellos tenían su papel y yo quiero esto y ellos lo podían traer. Entonces, en ese aspecto sí nos ayudaba. ¿Cómo me solventaba? Yo me solventaba, tuve, gracias a Dios, como se dice el dicho, lo que tú siembras, cosechas. Gracias a mis amigos, porque yo acá en Japón soy sola. Creo que mi familia son mis amigos. Ellos siempre estuvieron pendientes de mí, siempre me acompañaron, me apoyaron, fueron el soporte cuando yo de verdad que ya iba a decaer y ellos siempre quisieron que yo me quede en Japón, quisieron que yo salga de ese lugar y su apoyo fue mucho. Había una persona que no podían soportar el permanecer en cuatro paredes internos y a veces se suicidaban. ¿Tuviste o mejor dicho, conociste una experiencia así adentro? Sí, eso es muy fuerte, pero sí, yo te lo digo personalmente porque yo lo he vivido. Yo lo he vivido y cuando a veces recuerdo, que son pocas las veces porque de verdad no me gusta recordar, es muy fuerte vivir detenido, vivir encerrado. Es una presión muy, muy fuerte y cualquier persona no lo puede superar.
es tanto así. Yo me considero una persona muy fuerte, pero llegó un momento en que de verdad que ya no podía más, creo que no podía ni respirar, me faltaba el aire, ya no puedo más y muchas veces he llorado sola, encerrada en el baño, porque el cuarto de baño, porque era el único sitio donde yo estaba sola. Pero yo terminaba de botar todo ese dolor y volvía de cero y decía, no, yo voy a seguir, yo tengo que lograrlo, porque ya había caminado mucho y como que sentía que faltaba poco, ¿no? Pero imagínate, poco siempre faltó y llegó 6 años. Dime, China, pero el hecho de que de que hayas permanecido tanto tiempo, ¿a qué se debe? ¿No es tan fácil? Por ejemplo, te detienen en una situación irregular de estatus legal y no hay un proceso de deportación. Y si fuese así, ¿por qué estuviste tanto tiempo? ¿Qué pasó ahí? Sí, definitivamente que si yo hubiese sabido que eran 6 años, yo no me hubiese quedado. Lo que yo supe y por mi abogado en ese momento, pensé que eran solamente 3 meses. Y yo dije, bueno, 3 meses yo la voy a luchar y voy a soportar. Otra cosa que me detenía aquí era el negocio que yo tenía, porque yo tenía un negocio acá en Japón propio, sola, pero por mi estatus de ilegal, las personas abusan mucho y esa es otra historia que duele, pero sí, lo perdí todo. Y no solamente eso, hay muchas cosas que pasan con las personas que están en mi condición. Se metieron a mi departamento, me sacaron todo, hasta las agujas. Se llevaron todo. ¿Quién se llevó todo? ¿La policía? No, migración y la policía son las mismas personas que están a tu alrededor, que te conocen, que pasa una desgracia y fueron y se levantaron todo. Y hay muchas historias sobre mi tema, cuando a mí me detuvieron, porque se llevó el carro, se llevó los televisores, se lleva todo, que de verdad aquí en Japón, tú sabes, o sea, son cosas que dan vergüenza, porque aquí todos podemos. Entonces, quizás en otro lugar, o en mismo Perú, que estamos con la economía baja, te puedes aprovechar algo de segunda, ¿no? Algo de segunda que puede ser bueno para esa persona. Pero aquí en Japón no es así. Y encima eran conocidos míos, que supuestamente eran amigos. Entonces a mí me desplumaron completamente. Se llevaron hasta la tina de baño. Te lo juro, o sea, cosas increíbles. Se llevaron el carro, se llevaron todo desapareció. Mi ropa, todo completamente. Y regalos que había comprado nuevos para llevar a Perú, maletas, y se llevaron todo. Me imagino que debe haber sido una situación bastante desesperante, pero fuiste fuerte, tenaz y persistente. Y volviendo a lo anterior, ¿no? Muchas personas no son capaces de soportar eso y se suicidan. Cuéntame un poco más de esa triste historia. Bueno, sí. Como te repito, volviendo al momento anterior, para mí fue muy fuerte. Y eso que yo soy muy positiva, que yo tengo una fuerza increíble. Si no estuviera como tú me ves ahorita, sinceramente. Te veo simpática. Gracias. Pero sí, porque yo de verdad tengo una fuerza muy, muy grande y soy muy positiva. Muy positiva. A mí no me detiene nada ni nadie. Entonces, aprendí el horror de estar ahí adentro encerrada. Muchas personas pasaron por este momento que no pueden soportar el encierro, que es muy opresivo. Nadie puede estar privado de su libertad. Y hay otras personas que no tienen mucha fuerza como la que tengo yo. Y yo vi muertos en vida, como te vuelvo a repetir, y yo les daba un aliento, porque cuando yo llegué se peleaban entre ellos mismos por la misma situación. Entonces yo comencé a conversar con ellos y le dije, el problema no tenemos que hacerlo entre nosotros, el problema es la inmigración. Hay que unirnos para ir contra ellos, para que nos dejen salir. Y fue así como todo el grupo del blog entendió y nos unimos. El que no tenía lo ayudábamos.
Porque hay gente que no tiene absolutamente a nadie y no tiene ni un yen en el bolsillo. Yo comencé a organizar reuniones, el cumpleaños para hacer feliz a la gente. Cumpleaños de tal persona, nos reuníamos. Yo le hacía la torta, hacía el queque, me ingeniaba, hacía globos, hacía serpentinas. Como tú no te puedes imaginar, armaba una fiesta. Y toda la gente, ellos mismos se sentían, ¿cómo haces todo esto? Cuando uno quiere hacer las cosas, la hace. Mis globos eran de papel, de colores, pero eran globos. Claro. ¿Entiendes? Sí. Las pegaba en la pared, hacía mi serpentina, feliz cumpleaños, hacía la torta, una torta helada, porque ahora te cuento, yo hacía no había frizz, pero me las ingeniaba para hacer una cajita de helada que nos daban solamente para cuando jugábamos, ahí jugaban fútbol, entonces cuando se golpeaban les daban unos... para bajar el hinchazón. Sí, para bajar el hinchazón, esas cosas que son como hielo. Sí. Entonces yo pedía a los chicos, pidan, y me armaba una caja en el lavadero y ahí hacía mi refrigeradora. Entonces, te vuelvo a repetir, hay que ingeniarse, le da una supervivencia. Y luego que hacía mi torta helada con queque, porque te digo que estaba el combini, compraba solamente un pionono, que era un rollo, el pionono, lo desenrollaba y armaba en un tupper y le ponía gelatina arriba, gelatina abajo, la carlota y después lo desmoldaba y ponía Happy Birthday to You con los papelitos de, por ejemplo, los sobres de chocolate que eran metálicos, platinados, y los pegaba con cartulina abajo y y feliz cumpleaños, por decirte Roberto, y ponía feliz cumpleaños Roberto, y encima hacía una vela. Todas esas cosas lo hice. Entonces, sí, porque a veces yo lo recuerdo, pero lo recuerdo con orgullo, lo recuerdo con mucha alegría y me gusta eso. Entonces, los chicos veían, ¿cómo has hecho? ¿Dónde lo has comprado? ¿Cómo has hecho esto? Y bueno, lo hice, ¿no? Mis amigos me mandaban mucha gelatina, mis amigos me mandaban mazamorra instantánea y hacía mis vasitos, ya compraba una Coca-Cola, compraba otro refresco, ¿no? Y dulcecitos y armábamos un cumpleaños y yo te juro que felices. Y fui la más popular, fui la Ninki, la más popular y siempre me comenzaron a respetar y a querer, ¿no? Que hasta ahora yo tengo amigos acá afuera que nos hemos encontrado. Luego de vivir esa experiencia y la participación de este amigo norteamericano, Thomas Ash, saliste de Chico. ¿Cómo fue eso? Sí, justamente cuando yo tuve mi salida, pero antes de mi salida te voy a contar que no teníamos esperanzas de salir. Las esperanzas, ya nos decían ellos, regresas de tu país, no te vamos a dar la visa, no te vamos a dar una salida. Entonces nuestra desesperación, porque había muchas, no salían años, ni una persona. Y habían personas, si yo tenía pues 6, habían personas que me doblaban los años de estaban detenidos. No te puedo creer. Sí. Y empezaron a hacer huelga de hambre. Pero para esto yo había escuchado que muchas personas se habían suicidado ahí adentro. En ese momento todavía yo no había experimentado. Entonces, ¿era verdad? Decía yo, sí, es verdad, y me contaban las historias. Y experimenté en ese momento que 2 personas se suicidaron y para mí fue, Dios mío, ¿qué está pasando? Voy a hacer la siguiente porque a veces, te vuelvo a repetir, el cerebro es tan rápido cuando sufre que uno dice, no, hasta aquí nomás y ellos mismos se autoeliminan. Comenzamos a hacer huelga de hambre y yo dije, no estoy de acuerdo. Yo al principio no quería hacer huelga de hambre. Pero ¿qué pasó? Que una sola persona hizo huelga de hambre, un amigo iraní, y le dan la firma y lo dejan salir. Cuando le dan a él la firma y lo dejan salir, todos comenzamos a hacer huelga de hambre. O bueno, todos no, pero una gran mayoría, yo incluida. Y dije, sí, yo también quiero salir. Y yo sé que estuvo mal porque después te queda secuelas, porque tú estás atentando contra tu salud. Pero en ese momento no me daba cuenta y creo que era la única puerta de escape. Entonces yo hice huelga de hambre, te vuelvo a repetir, bajé más de 28 kilos. Y yo no me daba cuenta. Y yo decía, no, yo me siento bien, pero estaba delgadísima. Y hasta que me dijeron, ¿sabes qué? Ellos mismos comen porque te vas a morir. Y sabes que es un problema para ellos.
Así que te vamos a dar tu salida. Y comencé a comer un poco, subí como creo que 3, 4, 5 kilos y pude salir. Pude salir y a los 11 días que me dieron de salir me vuelven a detener, me vuelven a meter. Para mí fue un choque fuertísimo. Horrible, te juro que algo feo dentro de mí. Era horrible, asustadísima. ¿Qué va a pasar? Volví a hacer la huelga de hambre y salí a los 2 meses. Y estaba completamente asustada. En ese momento ya Tomás había conversado conmigo. Tomás estaba preparando. Y iba a ser bonitos. Iba a salir en la película. El momento que yo iba a salir de ahí. Pero ¿qué pasó? Una semana antes de mi salida, a Tomás le descubren la cámara. Entonces le descubren la cámara y lo denuncian. Porque, claro, que ahí al centro no se puede llevar cámara, no se puede filmar, y mucho menos hacer una denuncia, porque la película es en realidad una denuncia contra la inmigración. Sí. Y bueno, y gracias a él y a la película y al diputado Ichikawa, Taira, es que se llega a saber muchas cosas que la inmigración hace con nosotros que la gente afuera no sabe nada de. No de las leyes, porque ellos abusan de todas las leyes de inmigración. Entonces, ellos abusan, nos tratan mal, abusan de nosotros, y cuando ellos se sienten en peligro, te agarran, te llevan a un avión y te devuelven a tu país. Cuando estás fuera de Japón, entonces ya no hay ninguna denuncia. Ellos están libres de polvo y paja. Pero en esta ocasión, gracias a ellos, podemos nosotros dar testimonio de lo que hemos vivido allá adentro, de las injusticias y de los abusos que hay de la inmigración de Japón hacia nosotros, ¿no? Bien, me dices que saliste, pero ¿eso significa una libertad total? ¿O bajo qué términos de libertad sales? Sí, te quiero contar de que a él lo descubren, entonces yo no tuve ya mucha comunicación con él. Cuando yo salí fue porque él mandó a otra persona, a una japonesa, a sacarme del lugar, a recogerme, y luego me encontré lejos de él porque él estaba prohibido a 1 kilómetro de estar cerca de ese lugar. Claro. Y luego también me encontré a la par, me estaba buscando el señor Ishikawa Taiga, el diputado que estaba en ese momento en la India haciendo su trabajo. Y él se entera que yo había salido y me manda a buscar, y fue un problema porque él me buscaba y no me encontraba. Yo no tengo celular en ese momento, no tenía cómo ubicarme, pero yo no entiendo cómo, bueno, es diputado. Sabía que yo había salido con el productor de cine, Tomás, y ubica su teléfono y lo llama. Entonces él lo llama y dice, ¿pero quién es usted? Yo soy el diputado tal. Y él se asustó por el problema que te cuento que había tenido. Tú estás con Naomi. Sí, estoy con Naomi. ¿Tú conoces? Y yo en ese momento decía, ay, ¿quién será? No sé. Yo estaba pero feliz de haber salido y con la cabeza en otra cosa. Y él me pasa el teléfono y lo reconocí. Le dije que sí, ¿no? Y me dice, yo mañana llego a Japón y espérame en mi oficina que quiero conversar contigo. Y entonces fue así que yo me quedé primero con Tomás, fui con Tomás y donde tuve el bufete de abogados, una reunión con ellos, y Tomás ahí se conoce con el diputado, porque sale también el diputado en la película, y ahí se hicieron una gran amistad y una ayuda, y la primera vez que este diputado ayudaba a una persona como yo, primera vez que se acercaba a la inmigración, y bueno, todo eso fue bueno para mí porque fueron las 2 personas que me ayudan hasta el día de hoy mucho. Pero de todas maneras no estás en libertad así total. ¿Tienes algún tipo de permiso? ¿Cómo es eso? Cuando yo he salido, tenía también 11 días para estar solamente afuera y tenía que ir de vuelta desde Uchiko, venía a Nagoya y me voy a presentar en la inmigración de Nagoya. Cuando yo tenía un pánico que pasen esos 11 días, porque me iba a pasar lo que me pasó hace 2 meses atrás, que me iban a detener y me dijeron, no, hasta aquí nomás y tienes que volver adentro. Y de verdad que yo pensaba muchas cosas, incluso desertar o irme a Perú. Yo no quería volver a estar detenida o encerrada. Fue en el momento en que Taiga Ishikawa me da todo su apoyo y me promete que a mí no me van a detener.
porque él va a hacer todo lo posible e incluso va a poner su hanko como garantía para que yo haga mi proceso fuera de la inmigración, ya no adentro. Entonces, con eso yo me sentí más cómoda. Y cuando llegó el día de presentarme, del Encho, que se llama el día del Encho, es renovar, fui a inmigraciones y vino él, porque él me aseguró que él iba a venir hasta al lado mío, fue Taiga, vino con su secretario, vino Thomas, el productor de la película, vino con su secretaria, una japonesa, y vino mi garante con su esposa, que son una pareja casada, que es un peruano, y su esposa, que es japonesa. Entonces, con todo ello, yo fui más tranquila, pero no iba a ser así, porque cuando yo me presenté, y me dijo, así te estamos esperando. Entonces, entra al cuarto de la entrevista, porque siempre me hacen una entrevista. Entonces, el diputado se acerca a mí y me dice, vamos, yo voy a entrar con ella. Y ellos le dicen que no, que solamente yo tengo que entrar sola. Entonces él se presenta y mira cómo cambia la cosa. Presenta su tarjeta, su Meishi. Y cuando ellos leen quién es, anda a ver toda la ceremonia que le hicieron. Se agachan, lo veneran y me dijeron, disculpe, es más, quiero hablar con tu jefe, le dice, ¿no? Que es el supremo ahí en la inmigración, el Bosu. Y él le dice, sí, que espera un momento que va a conversar con el Bosu para hacer una entrevista. Y el Bosu le dice que sí, inmediatamente que pase, que va a haber una entrevista con él. Y cuando le dice pase, le dice diputado, él me dice para entrar con él. Pero yo lo leí que yo no iba a poder entrar. Yo no puedo verlo al Bosu, al jefe máximo. Nadie, ninguna persona común lo puede ver. Ah, ya, es algo... Sí, creo que es por seguridad, no sé, algo así. Y él entró solo, yo no pude entrar porque iba a ser imposible que yo entre. Ellos conversaron y él efectivamente puso el hanko, que él se encargaba de mí, la garantía. Y cuando él sale me dice, no te preocupes que no te van a detener. Entonces yo dije, estoy tranquilo. Entré, me hicieron una entrevista y me dijeron, espere afuera. Ahí empezaron a darme el carijome, que el carijome es un permiso temporal que consta de 30 días. Y fue así como hasta el día de hoy, pues eso fue en enero del 2020. Hasta el día de hoy, ya 4 años que yo estoy con carijome. Todos los meses tengo que presentarme y que estoy tratando de hacer todo los requisitos que ellos me han pedido, ¿no? Que no es fácil, pero se tiene que hacer porque uno de ellos es no trabajar, otro es no salir de Aichiken, otro es que no tengas problemas. China, no estás trabajando. ¿Y cómo haces para mantenerte? Sí, es muy difícil la situación porque tú sabes, Japón es un país muy caro, siempre he estado acostumbrada a trabajar, soy independiente, no tengo familia acá y bueno, entonces vivo con mi hijo Shonin, ellos me apoyan un montón y por aquí y por allá siempre hay unos trabajitos, por ejemplo, en casa de mis amigos o me dan trabajo, me dan cachuelos y eso sí puedo hacerlo. Muy bien, China. Toda esta situación que has vivido y estás viviendo, ¿te arrepientes de seguir viviendo en Japón? ¿Perdón? ¿Estás arrepentido de estar viviendo en Japón? No, para nada. Yo no me arrepiento de nada, de todo lo que he vivido, porque con todos los aciertos y las caídas y los no aciertos, es como me he construido. Entonces, si tú me ves, esa soy yo. Yo creo que la vida para nadie va a ser color de rosa, para nadie va a ser aciertos. Yo creo que yo pienso que yo como lo veo como una comida, cuando preparo una comida, ¿no? La vida tiene alegrías, tristeza, desgracia, trabajo, humor. Todos esos ingredientes como cuando yo cocino una comida y que tiene sal, carne, arroz. Entonces, si no tuviera todo eso, no sería la vida. China, ¿cuáles son tus perspectivas para más adelante? ¿Cómo ves, o mejor dicho, cómo te ves de aquí a mediano plazo o a largo plazo? Bueno, en estos momentos estoy tratando de obtener la visa y no puedo hablar mucho de esto porque es algo muy personal, pero estoy esperando que se dé para poder estar, entre comillas, un poco más tranquila y poder empezar a trabajar, que es lo que necesito, trabajar. Como tú decías, ¿no? Lo que uno siembra al final cosecha, y como te has portado bien,
Seguramente buenas noticias te va a llegar más adelante, China. Definitivamente creo que sí. Yo he trabajado, desde que he llegado he trabajado mucho y he trabajado, tú me puedes ver muy femenina y yo he trabajado como hombre, he trabajado duro. O sea, yo no tengo miedo al trabajo, no le tengo vergüenza al trabajo. Es lo único que necesito, es lo único que le pido a la inmigración, que me dé la visa para seguir trabajando. Ok, bueno, China, a ver, de todo el tiempo que has vivido en Japón y bueno, aparte de esta situación que has vivido y que estás experimentando, ¿qué es lo bueno de vivir en Japón? ¿Qué cosa es lo que más te gusta de estar en este país? Bueno, principalmente que es un país de primer nivel. Conocí un país muy bonito estructuralmente, tiene una cultura muy rica, muy importante en el mundo. Aprendí muchas cosas positivas, el respeto, la limpieza, el orden, la fuerza y la unión que tienen entre los japoneses para salir adelante. Esas cosas positivas a mí me encantan, pues yo soy de alguna manera igual, pero en mi país no es tan grande esa cultura. Y lo que estamos viviendo ahora, que veo en las noticias, me da mucha pena mi país, pero bueno, ese es otro tema. Japón maravilloso y me hizo crecer mucho, no solamente económicamente, pude realizar algunos sueños, algunas metas, sobre todo con mi familia, pude ayudar a mi familia mucho, a mis padres. Entonces, alguna vez me acuerdo cuando yo era pequeño y yo veía mi casa, que era humilde, de ladrillos y de techo de madera, y yo le decía a mi mamá, ¿por qué no por qué no pintamos la casa de un color bonito y hacemos esto y hacemos el otro? Y mi madre me dice, bueno, hijito, cuando tú crezcas, tú tienes que regalarme, tú vas a hacer mi casa, tú me vas a regalar la casa. Y entonces yo, por amor a ella, sin pensar todo lo que me venía después, le dije que sí, que yo iba a crecer y que yo lo iba a lograr, que yo lo iba a hacer. Y sin darme cuenta lo hice. Y eso para mí es un orgullo. O sea, muchas personas pueden decir, incluso en el grupo donde yo me muevo, mis amigas trans, me dicen, ¿por qué no te haces eso? ¿Por qué no te haces otra cosa? Refiriéndose a las cirugías plásticas. Entonces, no fue lo más importante para realizar, creo yo. Y mira que a la edad que yo tengo, yo no me arrepiento de nada, te vuelvo a repetir. Yo me siento bien, me siento feliz con todo lo que yo he logrado y con todo lo que yo he hecho. ¿Y cuál es la parte negativa de Japón? ¿O lo que tú crees que hay algo malo aquí en Japón? Por supuesto que siempre hay cosa buena y cosa mala. Hay muchas personas que no hablan de lo malo porque como que es un tabú, porque tienen miedo y etcétera. Aunque yo tengo miedo, pero yo siempre me enfrento al miedo. Yo creo que soy muy valiente, ¿no? Pero acá todos sabemos que hay corrupción. Yo nunca pensé que había corrupción, pero hay corrupción en Japón. Hay las mafias y hay todo elevado a la potencia. Lo que pasa es que la gente no habla de eso, pero existe, como en cualquier otro país subdesarrollado. Esta es la primera parte de esta entrevista a la China, donde nos cuenta su experiencia cuando estaba recluida en el Centro de Detención de Inmigrantes de Uchiku, en Ibaraki-ken. El debate está abierto y se pueden abarcar desde muchos puntos, con unas simples preguntas, comenzando por el hecho de que el delito de permanecer ilegal en un país te hace merecedor de un trato inhumano cuando eres detenido y no quieres ser deportado por temor a tu integridad física o por otros motivos. O cómo Japón, siendo un país de primer mundo, ¿qué lo diferencia de otros países que lo son y no lo son cuando se trata de inmigrantes ilegales? En toda esta situación ¿está presente un tufillo racista? ¿Y qué tipo de democracia es la japonesa que permite, tolera y se hace de la vista gorda frente a tales abusos? ¿Y qué papel juegan los medios de comunicación ante hechos como esto? Por último, ¿es congruente su política migratoria con el problema del envejecimiento de su población? Bueno, y seguramente habrá más preguntas. Sí. Ya te escucho. Sabemos que nada es perfecto, pero si no señalamos lo que está mal, nunca mejoraremos nuestra bendita democracia. Esa palabrita de la cual se cuelgan monos y monigotes. En el próximo episodio continuaremos con la entrevista a la China,
donde nos contará sobre el documental Uchiko y otras cosas más. Si me quieres invitar regularmente una taza con café, un vaso con cerveza y apoyar este podcast, puedes hacerlo haciéndote miembro y suscribiéndote a la comunidad Hola Japón en Patreon. Y a cambio te daré acceso anticipado al contenido de mi podcast y otras cosas más. Si te ha gustado este episodio o cualquiera de los anteriores de este podcast, coméntaselo a tus amigos y compártelos. Diles que Hola Japón Podcast lo puedes escuchar en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Amazon Music y en cualquiera de las otras principales aplicaciones como Deezer, TuneIn, Podcast Index, Castro, Castbox, Fontaine, Overcast, Pocket Cast, Podcast Addict, Podcast Guru, TrueFans y muchas más. También me pueden escuchar y ver en YouTube si buscas el canal Hola Japón Online. Te invito a visitar mis páginas web holajapon.online y robetavi.com. Me encuentras en Facebook como Roberto Watanabe o en la página Hola Japón Online. En Instagram y en TikTok como Robetavi714. Ahora, si quieres mandarme un mensaje o conversar conmigo, puedes hacerlo usando el Messenger de Facebook o usar Telegram o X, el antiguo Twitter, al usuario Robetavi. Gracias por escucharme. Ya, mátale.